Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Nos encontramos nuevamente en Aoniken, en un programa pensado para ustedes con toda la sintonía de las artes y difusión de sus hacedores culturales con espíritu federal. Conducción y producción, Ana Elisa Medina, que en estos momentos se encuentra en el Paraguay participando del Encuentro Internacional de Escritores y Artistas, denominado Tejiendo Hermandades, del 14 al 20 de abril, en el Triángulo Jesuítico Guaraní, San Ignacio Guazú, Santa Rosa de Lima, Santa María de la Fe, provincia de Misiones. Bueno, nos acompañan hoy Elvira Duarte y Rodrigo Miguel Quintero, poeta, narrador, guionista y dramaturgo. Elvira también es escritora y poeta. Y quien les habla, Claudia Puigbo. Elvira va a presentar hoy una charla sobre los números y Tesla, sobre la relación que descubrió Tesla sobre los números. Y también una entrevista a Carmen Berlichak, argentina, licenciada en Letras de la UCA, doctora en Lingüística por la Universidad de Zagreb. Ella después va a desarrollar y va a contar el currículum. Y bueno, ahora, Elvira, ¿querés hablar algo sobre Tesla o sobre la entrevista? ¿Esperamos entrevistarla? No, la entrevista es a las 15:30. Perfecto. Bueno, lo que quería decir es que en el programa el 1 de abril, cuando se inició el 2025, hablamos de numerología, creada por Pitágoras. También hablamos del valor, del significado que tiene cada una de las iniciales de nuestros nombres. También geometría sagrada, o sea, todo partiendo de un punto hasta una recta infinita, círculos concéntricos, todo es la vida, y entonces no podemos ahora, el día de hoy, dejar de lado, olvidarnos de Nikola Tesla, que nació en Croacia, es croata, fue croata, ingeniero eléctrico y mecánico, inventor, serbio nacionalizado estadounidense. Creó el código secreto 369 para conseguir todos los deseos. Y él dice, si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías las clases del universo, todas las claves. Utiliza el poder de la numerología y la ley de atracción para enfocar pensamientos y energía para conseguir las metas y aspiraciones. La música, que también hablamos en esa oportunidad de musicoterapia, él nos hace una mención muy especial a la comunicación con el 369 Hz para crear una atmósfera de paz, compasión y bienestar emocional y para todo el entorno. Vamos a esperar la comunicación con Carmen y después la van a conocer a ella, pero también quiero hacer una breve reseña de Croacia. En las Baleares Orientales, a orillas del mar Adriático, en el Golfo estrecho y alargado que forma parte también del Mediterráneo. Es un país miembro de la Comunidad Europea, su capital es Zagreb, y tenemos una visita muy importante, se puede hacer a la perla del Atlántico, Dubrovnik. Bueno, después ampliaremos oportunamente, ahora le damos el... Claudia. Sí, de Croacia vamos a escuchar una canción que es una canción paraguaya, Yo nací en el Paraguay, de Venancio Morínigo, interpretada por Jazmín del Paraguay. Nací en el Paraguay, tierra de los guaraníes, donde tejen ñandutíes y yuca vacuñatay. Ellas son mis galoperas,
son las indias que son diosas. En sus trenzas llevan rosas y tupoy y punandí. Paraguay, tierra bendita de leyendas y tradiciones, donde nacen las canciones guaraní gendupura. Tiene ritmo de guaraña de aquel máximo trovero, Manuel Ortiz Guerrero, natalicio del Guairá. Yo nací para cantar a mi tierra paraguaya y al orgullo de mi raza, Humaitá y Cerro Cora. Paraguay tiene su historia que asombró al mundo entero. Sus retoños resurgieron en el Chaco boreal. Yo nací en el Paraguay y en su seno hay un tesoro. Virgencita azul y oro, Tupac Acupe. Tiene dos lagos divinos, Tupacaraí es un paisaje. Y entre su denso boscaje, Poaumimbi Paité. Bueno, yo nací en el Paraguay, de Venancio Morínigo, interpretada por Jazmín del Paraguay, en homenaje a todo el pueblo hermano de Paraguay, donde se encuentra Ana Elisa. Un saludo para todos aquellos, para esa linda tierra. Justamente yo tenía un libro en mi casa que se los puedo recomendar, Madame Lynch, la esposa de Francisco Solano, y el autor es Fernando Baptista, de Solano López. La esposa de Solano López, muy linda biografía, muy interesante. Bueno, eso es una recomendación. No sé, Rodrigo, ¿tenés algo para leer? Mientras esperamos la entrevista. Ok, sí, perfecto. Buenas a todos, ¿cómo están? Buen día. Sí, tengo un poema de una autora argentina, patagónica, de Puerto Deseado, se llama Mabel Elisa Acuña y se llama Frío. Y dice así: cerrando el día escapan los silencios, sin números, en círculos, ni siquiera concéntricos. Cabalgan las escarchas en lagunas y espejos, se abruman, se enroscan, mariposas en vuelo. Caminan resbalando hasta los pensamientos, un sinfín de armaduras, secretos y misterios. El invierno se siente amo, rey y dueño. Los toma de la mano, desnudando recuerdos. Se instala sin permiso al calor de una manta y sube parpadeando a la nube más alta. Me interpelan los ruidos del granizo cayendo, o acaso las caricias de la nieve sintiendo. Muy lindo, excelente, precioso, muy excelente. Lindo como describe el invierno. Si y tenías también un relato breve. Sí, tengo un microrelato que ganó el concurso nacional, que hemos hablado la vez anterior, que es de la escuela pública y se llama Mar de Fondo. Viene el profe, murmuraban las nenas, mientras que los varones de tercero miraban aburridos. Abrí la puerta y los saludé como de costumbre. Uno de los chicos estaba al fondo, tirando papelitos baboseados con una Bic. Se la saqué, continué la clase hasta tocar el timbre. Esperé que todos se fueran. Le pedí que se quedara, aceptó incómodo. Siempre estás molestando, Matías. Voy a citar a tus padres. Haga lo que quiera, no me importa, dijo mientras se arremangaba el guardapolvo. Y salió.
vi moretones en el brazo. Terrible. Y justo lo que estamos viviendo, porque están las series y lo que se está promocionando, y donde hay que poner la atención en esa problemática de los chicos. A propósito del tema que trata el tema de la violencia familiar, intrafamiliar, yo justo sigo insistiendo, porque la otra vez habíamos visto Medeas, entonces Medea, lo que habíamos visto del tema de la hibris, que es la desmesura. Entonces voy a seguir profundizando un poquito más y relacionándolo con la violencia en la comunicación pública. Sí, el concepto griego en la antigüedad de hibris se refería a la desmesura, al orgullo, la arrogancia humana en su intento por transgredir los límites impuestos por los dioses o las leyes divinas. Era considerada la peor de las faltas. Y por eso se advertía hay un proverbio que advierte: aquel a quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco. Se consideraba que era una de las causas de la locura, lo excesivo, lo desmesurado, ¿no? Bueno, entonces se contrapone esta idea de lo excesivo, se contrapone con la noción del equilibrio y la conveniencia de observar la justa medida en todas las cosas, y está presente en todo el universo griego, la mitología, la poesía, la tragedia, y también en el espacio de la ética, que condena los excesos en todas sus formas, y en especial el de los gobernantes en el uso del poder, justamente por la relevancia que adquiere en el conjunto social, lo que después se toma abajo de las esferas del poder, ¿no? Entonces, a propósito de esto, yo encontré, siempre recurro a Aimone Bordelois, que es una poeta lingüística y ensayista, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, estudió en la Sorbona y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde fue alumna de Noam Chomsky. Cito párrafos de La palabra amenazada, que donde ella explica y desarrolla las consecuencias de ese tipo de violencia, que últimamente estuve viendo televisión en Canal por Aire y me quería morir porque es terrible, ¿no? Y bueno, ella dice, página 23, dice: la ciudad contemporánea da rienda suelta a los mercaderes de la palabra calumniadora, del insulto, de la blasfemia y de la obscenidad. La palabra mala, la agresión verbal desenfrenada, es inminencia de ataque físico y ataque en sí. Produce ese efecto, ¿no? Leemos en el Fedón de Platón, porque hablar impropiamente no solo es cometer una falta en lo que se dice, sino causar un mal a las almas. De lo que podría deducirse que hablar participando en lo propio del lenguaje, es decir, hablar respetando, afianzando las cualidades creativas y poéticas de la lengua, resguardando su decoro, su gracia, su riqueza, su dignidad, es hacer un bien a las almas. El lenguaje es un fermento indestructible de unidad y comunidad entre nosotros, acaso uno de los últimos que nos queda. Es el primer basamento, el estrato profundo en que se encuentra y alimenta una comunidad. No contaminemos el agua de la que bebe nuestra vida, no la dejemos a merced de los mercaderes de excrementos, en épocas de desconcierto, de anarquía política y social, en momentos de bronca y violencia permanente, en los que la agresividad y perversión con que nos bombardeas no parece tener límite, es bueno recordarlo. Más adelante ella sigue: puede parecer una utopía inocente, una ingenuidad elitista profesar la salvación por la palabra. Mucho más, por cierto, es necesario. En verdad, el lenguaje no nos es suficiente, pero nos es necesario. La palabra sola no puede salvarnos, pero no nos podemos salvar sin la palabra. La derrota de la palabra implica una ceguera letal, un leso crimen de humanidad, un craso fracaso que necesitamos conjurar por todos los medios a nuestro alcance. Es para reflexionar, y sobre todo en momentos en que nosotros vemos agresiones verbales en la discusión política en lugar de argumentos, y después en los medios de comunicación una exacerbación de los insultos terribles.
que eso llega a nuestros chicos. Y después, mira, justo sale el cuento, el mini relato que vos trajiste. Eso se traslada a lo social. Bueno, no sé si Elvira querías agregar algo. Bueno, yo lo que quiero leer es el currículum de Carmen Ah, Berlichar, perfecto. mientras la esperamos. Sí, sí. Es argentina de ascendencia croata, licenciada en Letras en la Universidad Católica Argentina, con su tesis sobre la montaña mágica de Tomás Mann. Súper. Doctora en Lingüística por la Universidad de Zagreb, escritora y académica. Profesora de distintas especialidades en la Universidad Católica Argentina y la Universidad de 3 de Febrero. Asesora literaria de la Biblioteca Nacional, académica del Museo Manuel Belgrano, colabora con los diarios La Nación y La Prensa en Buenos Aires y en Viesnik, Croacia. Es directora de la editorial Krivodol Press. Incorporada a la Academia Argentina de la Historia el año pasado, el 29 de noviembre. Disertó sobre Croacia en la Edad Media y croatas en la Argentina. Tiene numerosas publicaciones, mientras las esperamos a ver si tenemos tiempo de... Sí, tenés un poquito de tiempo. De expresar, comentar una de ellas. Por ejemplo, Cuadernos de un País, escribió en el 2009. Crónicas de Campo y Pueblo en el 2008. Los croatas en Argentina... Ya está la comunicación, perdón, Elvira. No, está perfecto. Hola, Carmen. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ahora bien, bien. Elvira estaba leyendo todo tu historia de ruta, muy interesante. Ella te va a hacer la entrevista. Ahora te habla Elvira. Carmen, ¿qué tal? Gracias. Bueno, lamento que no nos veamos, pero por lo menos te escuchamos. Acá estaba leyendo parte de tus publicaciones importantes y sobre todo, bueno, todo es totalmente interesante lo que escribís y me llamó la atención la facilidad que tiene el manual de croata, más fácil para hispanoparlantes, porque es el método sencillo y seguro para acceder al idioma. Comprender el porqué de determinadas... El croata es un idioma muy difícil, muy distinto del castellano, es de las familias eslavas. Eslavas, sí. Claro, eso iba a decir. Es la familia latina, y bueno, trata de acercar esas dos, porque además todo idioma es una mentalidad, ¿no es cierto? Claro. Bueno, así que hice lo posible, tuvo muchísimo éxito este libro. Sí. Así que bueno. Además asististe a la cátedra de lingüística en la UCA en un espacio dedicado a las lenguas eslavas, grupo al que pertenece el croata, ¿no? Es decir, yo impuse la cátedra. No, la cátedra no. Dentro de la cátedra yo impuse las lenguas eslavas para dar un panorama, porque es complicadísimo el tema. Pero esto fue hace muchos años. Lamentablemente teníamos un profesor que era realmente una maravilla, Suárez Payasá, una maravilla como historia de la lengua, pero bueno, es tiempo pasado. ¿Y qué estás haciendo en la actualidad, Carmen? Sé que estás afuera. Yo vivo en Croacia mayormente, claro. Sí. Bueno, mira, ahora me han pedido Matica Hrvatska, que es la institución más importante cultural, que tiene casi 200 años, me ha pedido la traducción al español de un poeta, Ante Branko Simić, cosa que terminé con muchísimo gusto. Un poeta muy joven, que murió muy joven, a los 27 años, y nació en el mismo año que Borges. Y a los 27 años ya tenía una obra impresionante. Así que bueno, terminé eso. Yo estoy escribiendo varios libros, siempre escribo varios, pero nunca hablo de lo que estoy haciendo, nunca hablo mucho de lo que estoy haciendo, sino de lo que terminé de hacer.
por un tema de energías, ¿no? Claro. Sí. Si empiezo a contar lo que estoy haciendo, al final como que ya lo hice y la cosa no avanza. Se rompe el hechizo. Así que sí, algo así. Pero es real, es real, no es que lo crea, sino que realmente pasa así. No es que lo haya creído a priori. Y bueno, mi último libro realmente, además de los manuales de idioma croata, mi último libro es un libro de historia Qué lindo. de Croacia, con un ángulo totalmente diferente. Buscando, es el tomo 1, habrá un tomo 2, si Dios quiere, con un ángulo totalmente diferente de fechas y batallas. Y eso está a la venta en la Argentina. Qué bien. Se pueden acercar a vos o al programa y preguntar dónde se vende. Perfecto. Decinos el nombre del libro. Se llama Croacia desde el principio. Qué bien. ¿Y Croacia la editorial? Desde el principio. Carmen, fue un Escribo Dolpres. ¿Fue un anticipo el que diste cuando fuiste nominada para la Academia de Letras? ¿O hiciste referencia? No. Porque también hablaste ahí de Croacia en la Edad Media. ¿Tiene una relación o es más o menos...? Sí, no es la Academia de Letras, te respeto muchísimo, es la Academia Argentina de la Historia. Sí, acá tengo la Academia Argentina de la Historia. Sí. Academia Argentina de la Historia. Sí, ahí hablé de algunos aspectos de la Edad Media, como son los templarios, que era una asociación religiosa y guerrera muy curiosa, llena de leyendas, pero yo me hablé un poco de lo que es la parte de Croacia, ¿no? Fueron muy, muy importantes hasta que hasta que fueron destruidos, sí, y muertos, perseguidos. La Edad Media daba para eso. ¿Tuvieron mucha presencia en Croacia los templarios? Tuvieron mucha presencia, porque los templarios fueron una asociación, como dije, tanto militar como religiosa, y banqueros. Empezó para proteger a los peregrinos que iban a Jerusalén. Sí. Imagínate lo que es ser peregrino de Francia a Jerusalén, caminando, cada tanto podés conseguir algún carro o algo, pero entonces ellos eran como pasto de todos los ladrones posibles, ¿no? Y fue muy curioso, los templarios lo que hicieron, inventaron el cheque. Claro, sí. Porque dejaban, un peregrino dejaba la plata en papel, cualquiera escrito. Sea en una oficina de los templarios, llama oficina, pero no sé si llamarla tanto. Entonces, 1.000 algo, y con ese papel, y ellos le daban un papel, y con ese papel él podía ir sacando a través de los puntos de los puntos civilizados, en el sentido de que había casas o algo, podía comprar cosas o abastecerse o hasta llegar a Jerusalén. Sí. Esto llevaba años, y salir de peregrinación a Jerusalén te llevaba años. El preparativo, el viaje en sí y la llegada. Y la logística militar. La Edad Media es muy interesante en ese sentido, ¿no? Sí. Así que sí, hablé de eso, hablé del alfabeto glagolítico que usaron y usan los croatas, alfabeto, no idioma. Sí.
que tiene unos 800 años, y también hablé de las familias importantes que hubo y cómo los croatas de la Argentina. Argentina. Sí. No, las familias importantes que hubo en Croacia. Me estoy refiriendo a lo que hablé en la Academia de Historia. Los croatas de la Argentina es importante porque cuando salió no había internet, claro, y de alguna manera mostró que hay dos grandes migraciones. Una, la política del 45 para acá, sí, o sea, del 46, 47 al 50. La de la guerra. Después no hubo más, claro, pero eso fue política. Y antes, la anterior era económica. Y ahí, en la económica, había un poco de todo. Pero yo, en conversaciones con algunos, me di cuenta que unos y otros no sabían que existía la política, y no sabían que existía no conocían a nadie, digamos. Hoy con internet se conoce un poco más, pero la historia que narra es de primera mano. Yo entrevisté a 1000 personas claro, muy testimonial, para hacer ese libro. Sí, y el mayor elogio que recibí fue el siguiente, y es real. Decían, gracias por escribirlo, porque nuestros padres, nuestros abuelos no contaban nada. Claro. Y es verdad. Esa es una característica del migrante, que no quiere contar por distintos motivos, que enumero también. Así que bueno, los croatas de la Argentina se vive hace 20 años y se vende todos los días. Qué interesante. Bien. Sí, muy, muy. Porque así que bueno. Es muy fácil leerte, Carmen, porque vos sos muy sencilla, tanto para hablar como tu persona y como tu escritura. Entonces uno tiene acceso a los conocimientos de la historia y de todo tu país a través de algo simple, de algo que nos parece cotidiano, aunque estemos tan lejos de ustedes así geográficamente. Elvira, me estás haciendo el mejor elogio del mundo. No, nena, no, nena, te digo, no. Sí, porque mereces mucho de elogio. Porque yo siempre pienso, ¿para qué complicar la cosa que ya es complicada con palabras difíciles? Claro, sin embargo, a veces algunos escritores, incluso algunos poetas también, buscan un camino tal vez creyendo o que puede conducir a algo más brillante, cuando en realidad complican más, y la gente termina o no gustándole la poesía que leyeron o la parte histórica, porque la parte histórica también tiene que tener su parte familiarizada, estar familiarizado con el lugar. Por eso es lindo tener a vos hablando, porque estás hablando de lo tuyo, ¿no es cierto? De tu gente. A mí me interesa siempre, en todo lugar. Yo viví en el campo, en Renglauken, en 30 de agosto en realidad, en un campo. Vos veo que mencionaste Campo y Pueblo. Sí. A mí siempre me interesó cómo vivía, y también María Josefa Ezcurra, El amor prohibido de Te estaba por preguntar sobre ese tema, porque no lo mencioné. La vida privada, pero no la vida privada de chismes, sino cómo hacía el tipo, la señora, lo que sea, para resolver su vida. ¿De dónde sacaba agua? ¿Cómo este tema de los cheques que te digo, llamamos cheques, que inventaron los... O sea, ¿cómo solucionabas uno y de tantos y miles problemas que te trae la vida cotidiana? Esa parte a mí me interesa muchísimo. Eso pongo, porque comprender eso es comprendernos a nosotros, claro, ahora con distintas situaciones, ¿viste? Sí. Claro, en realidad es la esencia. La esencia de todos los seres es la misma, ¿no es cierto? Tenemos esa esencia divina y esa esencia que, bueno,
se transmite en base a nuestro entorno, al paisaje, a las vivencias personales. También me gustó mucho cuando oportunamente hablaste de la inmigración en el programa, en el Club del Progreso con Carmín Medrano, ¿te acordás? Que ahí nos conocimos. Sí, Carmín, también, qué divina. Sí, qué linda gente, muy linda gente Carmín. Lamentablemente no está, pero bueno, no está así físicamente, pero siempre está presente en todos lados. Y el que seguramente también te estará escuchando ahora, porque le dije que estarías en el programa, es Guillermo Lascano Quintana. Así que estará escuchando también. Guillermo, y después, si Dios quiere, va a estar también. Mis saludos, si realmente está escuchando, mis saludos. Lo recuerdo con mucho cariño. Y linda admiración. Gente, Guillermo. Y lo vamos a tener, si Dios quiere, el próximo martes, acá en la radio, en este programa. Y está muy entusiasmado, porque él es poeta, ensayista, bueno, vos ya lo conocés personalmente. Sí. Elvira, se me está acabando la batería. Ay, sí, viste, por eso no quise comunicarme desde mi celular. Pero Carmen, decime cómo viste Buenos Aires en tu último viaje, que fue brillante porque recibiste ese premio de la Academia de la Historia. Sí, hubo muchas cosas lindas. Bueno, Buenos Aires tiene lo suyo, pero Buenos Aires va cambiando como toda ciudad. Me impresionó un poco, vi más que antes el hombre tirado en la calle por la noche. Sí, lamentablemente sí. Lo vi más. Me dio mucha pena. Yo estoy en Recoleta. Frente a la iglesia de las esclavas, a la que fui varias veces, había una quincena de personas tiradas, qué sé yo. Claro, las monjas de hoy son muy grandes, son mayores, no saben, pero no sé si eso no es más una cosa del intendente que de las monjas en sí, que no tienen tanto poder de decisión pero el espectáculo, hubo varios espectáculos que no me gustaron, que me parecieron muy tristes para ellos, sobre todo, pero no es el pobre de antes, sino es el tipo joven, drogado, ¿viste? Totalmente es otro tipo. Sí. Mucha lástima me dio esa parte. No sé ahora con este gobierno cómo sigue. Está igual. Pero no son cosas que se puedan cambiar de un día para otro, ni son cosas que vinieron de un día para otro. Claro, lo que sí se ve mucha gente en la calle. Y te digo, por ejemplo, Recoleta, que yo viví más de 40 años, no había, por ahí a lo mejor veías en un barrio lejano lo que ves ahora en pleno centro, o sea, y acá en barrio Recoleta también por todos lados. Entonces, esa parte no cambió. Sí. Así que, bueno, te agradezco, Elvira, la oportunidad que me diste, te mando un cariño enorme. Muchas gracias, y a toda la gente. Nos escuchamos en cualquier momento. Si Dios quiere, sí. Bueno, y espero que vengas pronto también. Te esperamos en Buenos Aires, Carmen. Un gusto estar hablando con vos. Sí. Después pasarás los mails para la posible compra o... Sí, por supuesto, sí. Muchas gracias, Carmen, por este momentito que nos ilustraste sobre tantos temas de Croacia que a veces se nos pasan por alto. Bueno, muchísimas gracias por tu atención. Muchas gracias. Se cortó ya. Sí, quiero agregar algo que ella no dijo y no tuve tiempo. Es la traducción que ella hizo del Ruiseñor y la Fortaleza, que es una selección de poemas de alto vuelo sobre Dios, la patria, el Padre, de Dragos Tambuk, porque además ella traduce, por supuesto, del idioma croata a varios poetas, escritores. Bueno, ahora sí, Claudia, y gracias por estar.
Bueno, gracias, Elvira. Yo voy a seguir un poquito, ya que Ana Elisa me está contando que no se puede comunicar, que está difícil la comunicación. Y bueno, como ella está allá en el Paraguay, no quiero dejar pasar la oportunidad para profundizar un poquito sobre este libro que encontré, lo leí hace muchos años, recrea toda la historia del Paraguay en un momento de extremo progreso para ese país, y después la guerra del Paraguay, tristemente para toda América y sobre todo para ellos, como fue la lucha de Madame Lynch acompañando al mariscal Solano López. A través de la vida de ella, él recorre todo ese momento histórico tan conmovedor del Paraguay. Y bueno, acá el título dice Madame Lynch, Mujer de Mundo y de Guerra, editorial MC. Y Fernando Batista es un escritor brasileño ha dedicado largos años a investigar intensamente la vida de esta mujer extraordinaria, porque después ella volvió a Europa, ella es una señora inglesa. Esta biografía novelada, realmente apasionante, será una revelación para el lector argentino contemporáneo. La verdad que es sorprendente, porque uno ahí, además, en este libro, él indaga en las motivaciones y en los intereses que había detrás de la guerra del Paraguay, ¿no? Bueno, le voy a pedir a Rodrigo que si tiene otro verso, otro poema o otro relato de los que él selecciona también. Bueno, bien, bueno, muchas gracias. Esta es una prosa, ¿sí? Es bastante tiempo ya, pero es como que siempre llega a estar vigente y vuelvo siempre a leerla en algún momento. Se llama La hoja. Voló la hoja un día con la tarde. Supo que había perdido el mundo que era de ella. Una ráfaga sopló fuerte, ella voló y pudo ver las cosas, los autos, la gente, las luces, el sol y las estrellas. Entonces, en ese mar de aire, se sintió solitaria y se rindió a los vientos y a las grandes heladas. Voló sin saber a dónde iba. Estaba algo nerviosa, pero ella creía en la esperanza. Así siguió su tramo. Soñaba llegar a un árbol lejano repleto de hojas que caigan anunciando el otoño. Pero el viento cambió y tomó otro tramo. Se la llevó el río, durmió mojada y fría por entre los pescados. Los esquivaba a veces, otras veces la salvaban los musgos. Ella siguió esperando. Creía algunas noches, entre sueños, posarse en aquel árbol. Los años fueron pasando y ella se hacía vieja. Se retorcía y se iba quebrando, pero era su esperanza la que le daba fuerzas, siempre regañadientes, volando. Un día, como muchos, ya no pudo elevarse. Entonces, un pájaro enorme se la llevó a su nido y lo sirvió por años. Ella añoraba descansar y ser parte de ese manto de hojas. Un viento fuerte arrasó el nido de aquel pájaro y ella cayó sin saber qué pasaría. Entonces pasó lo extraordinario. Una enorme hoja acogió su caída y otra. Había un manto que se extendía sin fin como en su sueño, pero este era mucho más grande. Al fin había llegado. Al preguntarle las otras hojas sobre su procedencia, ella siempre decía: soy de ninguna parte, a mí me trajo el viento. Inmediatamente preguntaban: ¿cómo llegaste hasta este viejo roble de tan lejos? A lo que nuestra hoja, radiante de pasión, como aquel primer día en que se propuso surcar el horizonte, contestaba con una gran sonrisa: volando.
Qué bonito, Muy bonito, precioso. Y mira, mientras lo decías me iba imaginando el momento y bueno, me imagino la hojarasca en un día de otoño, en un atardecer muy bonito. Sí, Elvira, ¿querés decir algo más sobre Tesla? Bueno, no, había algo reducido, nada más quería acoplar, digamos, a lo que hablamos la primera reunión. Bueno. Que cada vez voy a ir informando más, oponiéndome a tanto y poniendo al tanto a los demás también sobre la relación de todas las cosas. Sí, porque de vos los números. estás estudiando la acá. parte de numerología, que falta Rodrigo. Sí, no, acá está sí. Rodrigo. No, Rodrigo, ahí. de la numerología no, sino de el valor el significado de las iniciales del nombre. Ok. Nosotras somos, bueno, Ana Medina, maestra de la esperanza, Claudia Puigó, sabia de la lealtad, y vos sos colibrí de la unidad. Ah, mira qué interesante. Bueno, pero el vuelo del colibrí que tiene creo que es el único pájaro que vuela en ambas direcciones, o sea, Ajá. y le vas a dar un vuelo diferente de tu presencia acá, porque éramos 3 mujeres, ahora somos 2 ahora, pero después 3 más vos, Es que verdad, le vas a dar un verdad. brillo. Y lo de tu número no sé cuál es. Y yo, Elvira Duarte, Faro de Armonía, porque no había tomado nota, sabía que tu cumpleaños era el 10 de mayo, pero no sabía tu fecha de nacimiento. Sí, 1980. Sí, ya lo tengo en cuenta ahora, así que para la próxima seguimos con los números. Bueno, bárbaro, gracias. Sí, bueno, yo no sé si Ana Elisa se pudo comunicar, no. ¿Hay novedades? No. No sé si tenés algo más para leer que nos está sacando. Bueno. Yo tengo algo con respecto a la novena sinfonía, que ponen un tramo muy pequeño en este programa. Sí, decilo, Elvira. Fue escrita por Beethoven cuando ya estaba sordo, basado en la poesía de Friedrich Schiller. Sí. Muy lindo. En la poesía que se llama Reminiscencia Inmortal. Dime, amiga, la causa de este puro, inmortal anhelo que hay en mí. Suspéndeme a tu lado eternamente y abismarme en tu ser, y el grato ambiente de tu alma inmaculada recibir. En tiempo que pasó, tiempo distinto, ¿no era de un solo ser nuestro existir? ¿Acaso el foco de un planeta extinto dio nido a nuestro amor en un recinto en días que vimos para siempre huir? Tú también, como yo, sí, tú has sentido en el pecho el dulcísimo latido con que anuncia su fuego la pasión. Amémonos los dos, y pronto el vuelo alzaremos felices a ese cielo en que otra vez seremos como Dios. Qué lindo, Schiller. ¿Querés leer algo, Rodrigo? Bueno, tengo acá un texto breve de mi libro El Plan Universal, de hace mucho. ¿Cómo se llama el libro? El Plan Universal. Ah, qué lindo. Sí. Es como muy lúdico, escribía todavía con seudónimo, entonces bueno. Pero bueno, hay algo de eso, ¿no? Sí. Donde el fuego se apaga. Verá, ya nada me une a este absurdo. Un día decidí volar, pero volar de verdad. Sentí eso que encendía una flama infinita, algo como queriéndome llevar. No quería soportar por más tiempo mi enfermedad, quería perseguir sueños. Y entonces lo hice. Recordé a mi abuela y su cara serena y plena, de una conexión profunda y mística. Cerré los ojos y vi mi vida completa como en una llama que se enciende y se apaga para siempre. En esa imagen me veía feliz, como si solo importase reír y el dolor no tuviera cabida. Me fui y volé lejos, pero el vuelo no fue el vacío, fue la concreción de una vida que ya estaba hecha. Al morir sentí toda la poesía de la tierra, no alcanzaba a cubrir tanto placer. Era solo un espíritu corriendo desnudo y sin tapujos, como cuando era niño. Solo en aquel momento remonté mi niñez perdida. Supe entonces que allí, donde hay un hombre triste, cansado, enfermo o vencido, hay un niño durmiendo.
Creí más que nunca en todo lo que supe y todo lo que yo sentía. Desde la nada emergían valles, praderas, cantos. Todo era una cascada destinada a quedarse para siempre conmigo. Había millones de valles de ilusión, precisamente allí, donde comienza todo, en ese país de fantasía, donde solamente van los niños hombres. Y creer es crear, y así se multiplican los sueños, esa felicidad en eterno resplandor. Y sentí la muerte cerca, pero riendo conmigo. Sentí también a mi abuela decir: «Lo logramos, muchachito». Por primera vez, miles de luces se encendieron en el vacío, y me gustó morir. Y me fui al país del nunca jamás, y jamás regresé, precisamente allí donde el fuego se apaga. Qué bonito. Precioso. Muy, muy Yo voy a muchas leer, gracias. mira, ahora que estamos tanto hablando del verso, y bueno, del buen decir también, porque en el verso está la musicalidad y el buen decir, las dos cosas. Entonces me estaba acordando de María Rilke, José María Rilke, Rainer María Rilke. Él tiene un libro donde le va aconsejando a un chico, a un joven poeta. Entonces, en un fragmento dice: para escribir un solo verso es necesario haber visto muchas ciudades, hombres y cosas. Hace falta conocer a los animales, hay que sentir cómo vuelan los pájaros y saber qué movimiento hacen las florcitas al abrirse por la mañana. Es necesario poder pensar en caminos de regiones desconocidas, en encuentros inesperados, en despedidas que hacía tiempo se veían llegar, en días de infancia cuyo misterio no está aclarado. Es necesario tener recuerdos de muchas noches de amor, en las que ninguna se parece a la otra, de gritos de parturientas y de leves, blancas, durmientes paridas que se cierran. Es necesario aún haber estado al lado de los moribundos, haber permanecido junto a los muertos en la habitación, con la ventana abierta y los ruidos que vienen a golpes. Y tampoco basta tener recuerdos, es necesario saber olvidarlos cuando son muchos, y hay que tener la paciencia de esperar que vuelvan, pues los recuerdos mismos no son aún esto, hasta que no se convierten en nosotros sangre, mirada, gesto, cuando ya no tienen nombre y no se les distingue de nosotros mismos. Hasta entonces no puede suceder que en una hora muy rara del centro de ellos se eleve la primera palabra de un verso. Muy bonito, él le va dando consejos al joven poeta, ¿no? Y aparte es un placer leerlo, porque es como otro poema. Totalmente, es poesía en sí. Bueno, justo que empezamos a hablar de las palabras, ¿no? Qué interesante todo el programa de hoy, porque bueno, pasamos de Paraguay, que tiene su propio idioma bilingüe, que tiene sí, bilingüe, porque tiene el guaraní, que también es gramatical, tiene su propia gramática, y el castellano. Y son la gente del litoral, qué bien que habla, ¿no? Sí, Tienen un lindo decir. Gracias. Acá tenemos una formoseña. No, formoseña, no. Misionera, perdón. ¿Cómo? Misionera, Somos las misionera. dueñas de las cataratas del Iguazú. Justo que me iba a poner a mis anchas, me dice, pero Formosa es una hermosa ciudad también, hermosa provincia. Corrientes, todo el litoral es muy lindo El también. litoral, y la gente muy también, alegre. aparte la musicalidad del idioma guaraní. Muy lindo. Siempre están presentes la naturaleza, las flores, Y tiene una dulzura los pájaros, especial. Una dulzura especial el lenguaje, ¿no? Es muy expresivo y cada término es totalmente profundo. Sí, si nos queda un momentito voy a leer un verso que yo encontré acá está, de Carlos Splawski, hablando de esa Chaco, de la musicalidad y de las imágenes que tienen tan lindas, ¿no? Se llama Los ojos de la noche. Carlos Splawski es un poeta chaqueño, sí, es chaqueño, pero también es nieto de es hijo de inmigrantes, él es de ucranianos. Entonces dice así: Los ojos de la noche. Alunado en espiga y viento, andaba silbando luces el mensajero turbio de los chaparrones.
Bostezaban hormigones humeantes los ventanales del cielo. La lluvia negra brillaba en los ojos de la noche. Me trajeron racimos azules, perfumados, los candileros blancos del río, para que alumbre mi corazón con el fuego de la vida. Otro que se repite mucho es el tema del río también. Sí, claro. Qué bonito. El río, el clima, el calor y también la tierra seca. Sí, son tópicos muy, muy litoraleños, muy del norte, ¿no? Bueno, hoy Rodrigo trajo las hojas también y el sur. Sí, trajo una parte de... Sí. Estuvimos recorriendo desde Paraguay hasta sur, Croacia, ¿no? Sí. Eso es lo que tiene el arte. Muy colorido. Y les digo, por ejemplo, yo estuve en Croacia porque había hecho el circuito Viena, Praga y Budapest. Y Budapest es Hungría y a Croacia con unas 5 horas más o menos con un transporte de ómnibus se llega. Dicen que es precioso. Es espectacular. Sí, muy lindo. O sea, todo ese contexto. Y ahí también está el Danubio, claro. Y se suma también porque también el mar Adriático. Claro. Que era una conexión muy... Sí. Tranquila, creo, muy sutil, no sé cómo decir, no en profundidad con el Mediterráneo. Claro. O sea, por eso ya me gusta empezar con el punto, las reglas, los círculos, el valor de las palabras, porque ahí nos vamos dando cuenta. Mira, justo yo estaba pensando en lo que decís un poco para completar tu idea, porque el encuentro donde está Ana Elisa es tejiendo hermandades, y es verdad, las palabras como que, fíjate, nadie sabía mucho, no estábamos muy interiorizados del tema del otro, pero se fue tejiendo toda una cantidad de palabras que llevaron al mismo tema, viste, como que fue recorriendo. Claro, yo por ser misionera y viajera, mi familia también muy viajada. Entonces conozco, por supuesto, las ruinas de San Ignacio, las ruinas de Santa María, y también hemos ido a todas las ruinas del Paraguay. Qué lindo. Por eso estoy disfrutando con Ana Elisa, porque además la cordialidad de la gente, el paisaje, vi que estaba agradable, había solcito, y eso también levanta todo el verde del paisaje. Qué lástima que no nos pudimos comunicar con Ana Elisa, pero bueno, desde acá le mandamos un gran saludo. Está en un lindo lugar con los hermanos paraguayos que la atendieron y la recibieron con toda esa hospitalidad que dice Elvira. Es muy típica también de la gente de las provincias, acá también. Y bueno, para hablar de la hospitalidad voy a decir también que era una ley entre los griegos, la ley de hospitalidad, que se ve mucho en Odiseo. Sí. O sea, nosotros todavía como cultura occidental heredamos eso, lo conservamos, aunque parezca mentira, todavía se conserva ese concepto de la ley de hospitalidad, y que se alojaba a un huésped y se lo atendía de la mejor manera. No sé si ahora seguirá siendo así, pero eso era, por ejemplo, en las provincias, cuando yo me acuerdo, cuando era chica, era muy común. Sí. Bueno, el martes que viene va a estar acá Ana Elisa. Sí, ya va a venir. Y también lo vamos a escuchar, porque no digo más ver, pero lo vamos a escuchar al doctor Guillermo Lascano Quintana, y le vamos a hacer leer su parte poética. Qué bonito. Y también poemas se llama Los Tres Otoños, un libro que yo tengo, que lo voy a traer, donde están el abuelo, poemas del abuelo, de la madre y sus propios poemas. Y después le vamos a hacer hablar de algún ensayo que tiene muchos, y del Club del Progreso Histórico también. Muy bien, seguimos tejiendo palabras, entonces hasta la semana que viene, y recorriendo por todos lados. Gracias a todos. Muchas gracias. A los operadores también, que siempre están colaborando y respondiendo a todas nuestras incógnitas, que son muchas. Totalmente.